Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Bueno, continuamos con el curso para seres auténticas máquinas. Ahí tienes la lista de reproducción de límites. Bueno, vamos a empezar un nuevo apartado de este tema, que es continuidad de una función y tipos de discontinuidad. Entonces, hemos creado este vídeo por dos motivos. Sabéis que me gusta un poco cuando empezamos una parte importante de un tema o un tema, pues ver un pequeño índice para saber hacia dónde vamos, Esto es lo que vamos a ver. Y además, en este primer vídeo vamos a ver unos conceptos clave, sobre todo la parte de tipos de discontinuidad, para ir preparados para disminuir el nivel de dificultad. Bueno, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Este vídeo va a ser un vídeo pseudo teórico, donde veremos primero la idea intuitiva de continuidad, luego la definición de continuidad, los tipos de discontinuidad, que es lo que más vamos a incidir, continuidad de un polinomio y continuidad de una función racional. En los siguientes vídeos, el siguiente vídeo es fundamental, es importantísimo el siguiente vídeo de la lista de reproducción, es un súper resumen, de una función definida a trozos, su continuidad y los tipos de discontinuidad. Luego aquí a lo mejor continuamos un poco el super resumen, ¿vale? Y luego veremos un ejercicio clásico de examen. A posteriori veremos continuidad y discontinuidad a partir de una representación gráfica y continuaremos desarrollando el tema, no me cogía más ahí, y continuaremos también con ejercicios clásicos de examen. Como sé que tenéis muchas ganas de comenzar, ¡vamos a por ello, máquina! Pues venga, como decíamos, comenzamos con la idea intuitiva de continuidad, que es muy intuitiva, y digo aquí intuitivamente, no me repito. Podemos decir que una función es continua si podemos dibujarla sin levantar el lápiz. Por ejemplo, hacemos un sistema de referencia de toda la vida, eje X, eje Y, ¿vale? Pues por ejemplo, esta función que voy a dibujar en rojo, ¿vale? La puedo dibujar sin levantar el lápiz, luego será continua. Bueno, ¿qué ocurre? Que en algunos puntos puede ser discontinuo o hay funciones que pueden ser discontinuas. Por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Entonces yo voy hasta aquí, hasta el 1, por ejemplo, x igual a 1, ¿sí? Y ahora tengo que levantar el lápiz para continuar dibujándolo. Pues diríamos que es discontinua, en x igual a 1. Bueno, pues una vez que tenemos esa idea intuitiva, vamos a la siguiente pantalla a ver cómo, analíticamente, tenemos o podemos comprobar si una función es continua o no lo es. Pues venga, comencemos con la definición de continuidad. Veremos varias fórmulas, las explicaremos, pero las aplicaremos en el vídeo siguiente cuando vamos a hacer el súper resumen que decíamos, que os va a venir genial para ver la continuidad y sobre todo los tipos de discontinuidad, que es lo más importante o donde más problemas suele haber en este tema. Bueno, dice lo siguiente, definición de continuidad: una función es continua en x igual a si existe el valor de la función, es decir, si existe f de a, ¿sí?, en ese punto, y es igual al valor del límite en ese punto. Bueno, entonces nosotros algunas veces vamos a tener que aplicar esta fórmula, ¿vale? Otras veces esta de aquí. En el siguiente vídeo ya os indicaré yo cuándo haremos una y cuándo haremos otra. Entonces, si aplicamos esta fórmula, ¿qué tenemos que hacer? Primero calculamos f de a, ¿sí? Yo qué sé, en x igual a 1, pues f de 1. Luego calculamos el límite cuando x tiende a a, el límite cuando x tiende a 1, y si me dan lo mismo diremos que esa es continua. Si me dan distinto, pues ya no será continua, será discontinua y tendremos que estudiar el tipo de discontinuidad. Bueno, a veces tendremos que aplicar esta otra fórmula de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para que exista el límite, los límites laterales tienen que existir y ser iguales, es decir, esto es igual a estos dos de aquí, que estoy remarcando en rojo. Voy a coger el FDA y lo voy a remarcar en otro color para que sea mucho más intuitivo, por ejemplo en verde esperanza. Bueno, entonces a veces nosotros ¿qué vamos a tener que hacer? Tenemos que calcular la función en el punto, ¿sí? Yo que sé, f de 1, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Calculamos los tres. Si nos dan los tres iguales, diremos que es continua en x igual a 1, por ejemplo. Y si me da alguno de ellos distintos, diremos que es discontinua en x igual a 1. Y tendremos que estudiar el tipo de discontinuidad. En definitiva, a veces tendremos que hacerlo así, ¿sí? Calcular f de a, ¿sí? Siempre. Y luego o bien el límite cuando x tiende a, o bien los límites laterales, ¿vale? En este caso, si estos dos son iguales, diremos que es continua. Y si estos tres son iguales, diremos que es continua. Bueno, y nos ataca más Sergio Chapas. Y vamos a ver unos dibujos súper bonitos y súper aclaratorios en la siguiente pantalla. Así que ¡vamos a para allá, máquina! Pues venga, comencemos con la clave de este vídeo. Bueno, es muy importante
entender esta pantalla tanto gráficamente como las fórmulas que vamos a ver abajo. Es cierto, eso ataca de nuevo Sergio el Chapas. Lo más complejo en discontinuidad o en continuidad son los tipos de discontinuidad y aprendemos las fórmulas sin sentido y luego nos las olvidamos. Entonces, si somos capaces de visualizar el tipo de discontinuidad con su fórmula, luego va a ser muchísimo, muchísimo, muchísimo más sencillo. Ya veréis cómo el nivel de dificultad disminuye. Bueno, entonces comenzamos con la discontinuidad evitable. Bueno, vamos a ver aquí el dibujo. Si nos damos cuenta que si queremos representar esta función, pues vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Aquí tenemos que levantar el lápiz, ir aquí, entonces ya levantamos el lápiz, nos damos que es discontinua en x igual a 1 y continuamos. Ahí una vez que sabemos que es discontinua en x igual a 1, tenemos que clasificar esa discontinuidad. Bueno, en primer lugar, ¿por qué se llama evitable? Muy buena pregunta, sí señor. Porque la podemos evitar. ¿Cómo? Fijaros en lo siguiente, si yo este punto que hay aquí, en vez de ponerlo ahí, lo traslado, ¿no? Ya veremos cómo en el siguiente vídeo. Aquí, pues ya podríamos dibujar esa función sin levantar el lápiz. Por eso se llama evitable. Bueno, entonces vamos a deshacerlo, ¿sí? Porque lo tenemos ahí. Bien, eso es gráficamente. Analíticamente decimos que la función en el punto tiene que ser distinta al límite en el punto. ¿Por qué? Fijaros, en este caso de aquí, yo digo, ¿cuánto vale f de 1? F de 1, ¿sí? Es igual, es donde está el punto, es igual a 1, ¿vale? El límite generalmente muchas veces miramos los límites laterales. Si yo miro el límite por la izquierda, veo que va ahí al 2,5. Eso es el 2,5, ¿vale? Y si miramos el límite por la derecha, también va al 2,5. Entonces, claramente, recordar, para que exista el límite, los límites laterales tienen que existir y valer lo mismo. Como los límites laterales existen y valen 2,5, el límite valdrá 2,5 también. Pues lo ponemos aquí. El límite, ¿sí? Cuando x tiende a 1, de la función es 2,5. Y como son distintos, diremos que la discontinuidad es evitable. Bueno, voy a remarcar a fuego las fórmulas, aunque las trabajaremos ya más durete, como decíamos en el vídeo siguiente. También una cosa muy importante, porque este f de 1 no tiene por qué existir. Hay veces que no va a existir, ¿vale? No pasa nada. Seguiríamos en el mismo caso. Imaginaos que yo lo borro, entonces diríamos que esto no existe, ¿sí? Y como no existe, no puede ser igual al límite de la función. Entonces también tendríamos discontinuidad evitable. Es como si cubriese dos aspectos muy parecidos, pero un poco diferentes. Bueno, entonces va a deshacer lo que he hecho. Ahí vamos a poner el puntón, ya ahí lo tenemos. Venga, entonces hemos pasado de la discontinuidad evitable, que seguramente es la más compleja de todas, a la que es más sencilla. Discontinuidad de primera especie de salto infinito. Palabra clave, infinito. Bueno, muy importante porque esta, aunque es discontinuidad de primera especie de salto infinito, como generalmente yo por lo menos soy muy vago para escribir, pues pongo discontinuidad de salto infinito y en muchos libros viene solo y manuales como discontinuidad de salto infinito y cuando resuelvo los ejercicios pues también suelo poner solo discontinuidad de salto infinito por la palabra o su nombre exacto, por así decirlo, discontinuidad de primera especie de salto infinito. ¿Cuándo ocurre esto? Pues es más sencillo, cuando alguno de los límites de más o menos infinito. Lo vamos a ver aquí, fijaros, si yo cojo la función, la quiero dibujar, represento y ahí tiende al más infinito, levanto el lápiz y voy para acá. Y entonces ya nos damos cuenta que en x igual a 2, ¿sí? Es discontinua. Una vez que sabemos que es discontinua, tenemos que clasificar el tipo de discontinuidad. Pues en este caso, por ejemplo, voy a calcular los límites laterales. Digo el límite, ¿sí? Por ejemplo, cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función, 2 a la izquierda, vemos que va a coger el azulete aquí, que iría hacia el más infinito, ¿lo veis, no? 2 por la derecha va hacia el más infinito, ¿sí? Entonces, hombre, yo cuando veo esto ya digo ya discontinuidad de primera especie de salto infinito. Pero vamos a hacer el 2 por la derecha también. Voy a coger el verde, por ejemplo, 2 por la derecha está aquí, entonces tendremos que ir ahí, ¿vale? Entonces el límite cuando x tiende a 2 por la derecha nos va a dar menos 2. Límite, ¿sí? Cuando x tiende a 2 por la derecha de la función, igual a menos 2. Bueno, podríamos calcular también f de 2, no es necesario, bueno, pero vamos a calcular f de 2 es igual a menos 2, porque muchas veces decíamos que vamos a tener que calcular la función y los dos límites laterales y ver si son los tres iguales. Fijaros que no son los tres iguales, luego es discontinua
y como uno de ellos da infinito, es discontinuidad de primera especie de salto infinito. Venga, voy a ponerme muy bienes también, que aunque sea teórico este vídeo, también me lo merezco. Venga, vamos a por el último que nos dice de salto finito. Si hay salto infinito, tiene que haber salto finito. Salto finito significa que es numérico, yo que sé, un salto de 5 unidades, de 50, las unidades que sea, pero es un salto que no es infinito y lo vamos a ver aquí. Entonces nosotros si tenemos que representar esta función que hay aquí, pues vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Ahora tenemos que levantar el lápiz y dar un salto o bien vertical, digo vertical hacia arriba o hacia abajo, de ciertas unidades. Fijaros que nosotros bajaríamos ahí esas unidades, ¿sí? Y continuaríamos por aquí. Las unidades son del menos 1 al 1,5 aproximadamente, pues 2,5, pero eso da igual, ¿vale? Fijaros que en este caso lo que ocurre es que los límites laterales son distintos, porque si yo cojo el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, iríamos hacia allí y sería 1,5, ¿sí? Lo ponemos aquí, voy a ponerlo aquí, aquí lo voy a poner. El límite cuando x tiende a 1, a 1 no, a 1 sí, a 1 por la izquierda de la función, decíamos que era 1,5. Vale, sin embargo, si lo miramos por la derecha, fijaros, el 1 por la derecha tendería hacia aquí, tendería hacia el menos 1. El límite, ¿sí? Cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, decíamos que es menos 1. Son distintos y ninguno de ellos es infinito, luego tendremos una discontinuidad de primera especie de salto finito. Me voy a poner un muy bien grande, que me lo merezco. Bien entendido, ya sabéis que es fundamental vuestras opiniones sobre pantalla de este vídeo. Bueno, vamos a ver un par de cosillas más que son sencillas y ya empezamos con el super resumen, así que ¡vamos a por ello, máquina! Bueno, pues vamos a terminar este vídeo con dos apartados súper sencillos, pero que son teóricos y los tenemos que saber, pero antes de nada, ya sabéis que me gusta hablar mucho con vosotros. Entonces, ¿qué os parecen estos vídeos de calentamiento pseudoteóricos, ¿no? Que yo creo que nos viene muy bien para ir preparándonos para cuando vengan curvas por los temas complejos y así siempre podemos bajar bastante los niveles de dificultad. Pues venga, máquina, déjame tus opiniones en los comentarios. Dice, continuidad de un polinomio. Bueno, sencillo, un polinomio es continuo en todos los números reales. Por ejemplo, f de x, yo que sé, x al cuadrado menos 2x más 5, pues es continuo, ¿sí? Continuo en R. Y ya está. Ya nos subrayaríamos y nos pondríamos un muy bien. Bueno, esto vamos a tener que aplicar luego. Es muy fácil, pero ya veréis cuándo lo tenemos que aplicar. Y continuidad de una función racional. Más interesante. Una función racional es continua en su dominio. Yo que sé, f de x igual a x menos 1 partido x menos 5. Sabemos que el dominio son todos reales menos lo que anula el denominador. X menos 5 igual a 0, x igual a 5. Luego el dominio de la función, ¿sí? Serán todos reales menos el 5, ¿sí? Y es continua también en R menos el 5, o en su dominio, podríamos decir. ¿Qué ocurre ahora? Que en x igual a 5 la función es discontinua. Luego tendríamos que estudiar el tipo de discontinuidad. Lo veremos en el siguiente vídeo, no, porque vamos a hacer el super resumen, que nadie se puede perder, con un folio ahí para clavarlo luego. En el siguiente veremos cómo estudiamos los tipos de continuidad en funciones racionales. Pues bueno, si el vídeo te ha gustado, ya sabes, suscríbete. Y muy importante, tiene la campanilla, porque en época de examen subimos muchos ejercicios clásicos de examen y nunca se saben. Venga, pues vamos a por el super resumen. ¡Vamos, máquina!